Dios los bendiga. Después de haber escuchado y aprendido del nuevo nacimiento, vamos a ver lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué digo nos ha dado? Porque ya nos ha dado este don del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros nos hemos convertido, automáticamente, no porque uno lo desea, como vimos también en la explicación del nuevo nacimiento, no es porque uno se está esforzando o lo tiene que pedir, no, sino que el Señor, propio en su pacto, dice que si tú te conviertes, te dará un nuevo corazón. Y eso lo entendemos como nuevo nacimiento. Y también te da el Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver qué significa que Dios nos da el Espíritu Santo. Primeramente, como siempre, nosotros, antes de ver algunos versículos particulares, es bueno leer todo el capítulo, los capítulos 14, 15, 16 del Evangelio de Juan. Lo pueden poner en pausa, lo leen y ahí ven cómo le habla del Espíritu Santo, de la necesidad de la comunión con Jesús, y parece que está en el medio esta explicación, pero está hablando siempre de la comunión íntima y directa que debemos tener con nuestro Señor, y lo tenemos a través del Espíritu Santo. Y entonces, todos estos tres capítulos, ustedes ven que están unidos, tienen un mismo propósito. Así que lo ponen en pausa, lo leen y después vuelven a la explicación. Jesús dice, antes de ascender al cielo, en Mateo 28:20 dice, "He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén." È proprio l'ultimo versículo del Evangelio de Mateo. Entonces hay esta promesa que Jesús estará con nosotros, pero ¿cómo estará con nosotros? A través del Espíritu Santo. Entonces dice en Juan 14, 16, 18, da esta promesa. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, después lo veremos, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Entonces, como vemos aquí, que el mundo no lo tiene el Espíritu Santo dentro, o sea, el mundo, las personas que no se han convertido, no tienen el Espíritu Santo dentro de ellos, sino que es una acción externa solo de convencimiento, después lo vamos a ver, pero no hay una comunión íntima con el Señor a través del Espíritu Santo, porque aquí dice, mora con vosotros, estará en vosotros, o sea, dentro de nosotros constantemente. Si yo me muevo, el Espíritu Santo está conmigo y no tengo que llamarlo, sino que está conmigo siempre. Pero los otros no lo pueden tener. Y también, para terminar, para hacernos entender que Jesús está siempre con nosotros, siempre en este capítulo, por eso que, porque no hay diferencia entre Jesús, Espíritu Santo y el Padre, porque son Dios. Entonces dice aquí, respondió a Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, o sea, el Padre Jesús, vendremos a él y haremos morada con él. Usted ve que Jesús y el Padre harán morada en mí, en ustedes. Y también aquí dice, porque mora en vosotros y estará en nosotros.
¿quién es el Espíritu Santo? Aquí habla que morará el Espíritu Santo en nosotros. Aquí habla que Dios el Padre Jesús hará morada en mí. Entonces vemos, y aquí en el mismo capítulo, o sea, aquí el versículo 16, 18, aquí el 23, ¿qué significa eso? Que Dios estará dentro de mí, ayudándome, haciendo lo que dice aquí el consolador, o sea, el que me ayuda, el que me da sustento, el que en algunos casos me consuela. Y eso es la promesa que Él nos ha dado, pero una promesa cumplida. ¿Por qué? Ya es cumplida porque nosotros nos hemos convertido y ya hemos recibido el Espíritu Santo. Y aquí vamos a ver, ¿cuándo lo recibimos? O sea, ya lo hemos dicho, pero vamos a verlo con la palabra. Porque todo lo que decimos, lo que pensamos, tiene que ser conforme a la palabra. No es un decir, Dios está en mi corazón, así, de una manera, como decir, romántica. No, porque Dios lo dice, ahí sí que estoy seguro. Ahora, Jesús, después de haber resucitado y ser glorificado, o sea, que había terminado ya su obra, se presenta a los discípulos y le da el don del Espíritu Santo. Los discípulos no dicen nada. Y Jesús, por su voluntad, dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entró a morar en ellos. Así, de la misma manera, sucede a nosotros. Nosotros recibimos la promesa del Espíritu Santo cuando creemos. Lo vamos a ver, lo dice de una manera clara, en Efesios 1, 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que puso un sello, o sea que ya está, somos propiedad de Él, ya el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Por eso que dice, sellado como con el Espíritu Santo, que dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Que es las arras, es como una anticipación, o sea, anticipación de nuestra herencia. Nosotros sabemos que vamos a recibir, vamos a estar con Dios para siempre. ¿Cómo? Recibiendo el Espíritu Santo dentro de nosotros, que está con nosotros constantemente. Así como el Espíritu Santo está con nosotros constantemente, cuando resucitaremos, cuando venga Cristo, estaremos con Él, no solo con nuestra alma redimida, sino también con todo nuestro ser, con nuestros cuerpos redimidos y por completo, o sea, el ser completo, redimido, que está en una comunión perfecta con el Señor. Y la anticipación, ¿cuál es? Es tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. Eso es la importancia grande del Espíritu Santo, porque podemos tener la seguridad, dice, sí, Dios me ha aceptado, Dios está conmigo de verdad. Y eso es porque tenemos el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando está dentro de nosotros? Nos enseña, nos guía, nos corrige, nos ayuda a entender la palabra, nos ayuda a entender la situación, a discernir lo que es bueno, lo que es malo. Por eso que dice que nos guía a toda verdad. Después lo vamos a leer la palabra. Nos recuerda todas las cosas que necesitamos. Por ejemplo, cuando evangelizamos o enseñamos a otros, o debemos decidir cómo actuar, qué hacer, qué pensar. El Espíritu Santo nos ayuda en todas estas cosas. Vamos a ver la palabra para confirmar todo lo que yo le estoy diciendo. Juan 14, 25, 26 dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, el Espíritu Santo
me enseña directamente. Por eso que nosotros entendemos muchas cosas, no es porque somos inteligentes o porque hemos hecho un curso avanzado de teología, sino porque el Espíritu Santo me enseña las cosas y me las recuerda. O sea, la cosa que me ha enseñado me la recuerda en el momento oportuno, en la evangelización, en la enseñanza, en mi vida diaria. Y vemos que también el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, vemos que cuando nosotros recibimos la dirección del Espíritu Santo, es como recibir, si uno se siente como más cómodo, pensarlo así, es como recibir la guianza de Jesús directamente, como Jesús guiaba a sus discípulos cuando estaba aquí en la tierra. Nosotros recibimos esta guianza de Jesús a través del Espíritu Santo, porque dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién? De Él, de Jesús. Después de eso, quizá un día hablaremos también de la Trinidad para entender mejor todas estas cosas, pero lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos una guianza como tenían los discípulos en ese tiempo, y aún mayor porque el Espíritu Santo puede estar con nosotros siempre. Por eso que dice la palabra, os conviene que yo me vaya y que venga el Espíritu Santo, porque eso es mucho mejor. Ahora, ¿qué hace también el Espíritu Santo? Exalta a Cristo, o sea, presenta a Cristo, lo exalta y dice lo que hace de varias maneras. En Juan 16 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces aquí vemos que Jesús no se inventó cosas nuevas, sino que tomó lo que era del Padre. Y también el Espíritu Santo tomará de lo que Jesús estaba diciendo. No es una cadena, no es que el Padre habla al Hijo, el Hijo habla al Espíritu Santo, es que los tres piensan y hacen la misma cosa. Entonces está diciendo que no hará algo diferente. Por eso que no habrá otra revelación del Espíritu Santo que no esté en la Biblia. Así que si viene una persona con una profecía o que diga una nueva enseñanza, todo lo debemos filtrar con la palabra, que es lo que Jesús dijo a nosotros. También está diciendo en Juan 15, versículo 26-27, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué está diciendo? Que el Espíritu Santo da testimonio de Cristo, o sea, lo quiere hacer conocer. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y nosotros estaremos también en esta tarea de dar testimonio de Cristo. Vamos a decir, esta es una tarea de evangelización del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y nosotros estamos en esta tarea. Ahora, ¿qué hace de manera específica el Espíritu Santo con el inconverso? Y en Juan 15, del 8 al 11, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. ¿Qué significa eso? De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ahora, podemos... explicación un poquito más larga, pero aquí la resumo, que está diciendo, yo convenzo al mundo del pecado de no creer en Jesús, del pecado de no creer que tú eres pecador
y que tú necesitas a Jesús. Eso es el pecado, porque mm, no te va a hacer el Espíritu Santo, o sea, la acción de Dios a través del Espíritu Santo no es decirte todos los pecados que tú hiciste o a través de acciones, palabras, etcétera, o pensamiento, sino que te va a decir de forma, va a hacer entender que tú eres pecador y que tú no creyendo en lo que hizo Jesús, eso es el pecado fundamental, que no te va a ser perdonado. O sea, si tú no crees, tú no vas a ser perdonado. Eso es el pecado sin remedio, por así decirlo. Los otros sí tienen solución a través de Jesucristo, pero si tú no crees en Jesucristo, ese pecado, lamentablemente, es el fundamental. O sea, ese mandamiento y esa oferta fundamental, si tú no la aceptas, si tú no crees que Jesús tú lo necesitas, tú no vas a... si tú no lo crees, tú no te arrepientes, etcétera, etcétera. Por eso que se necesita invitar al arrepentimiento. Ahora, la segunda cosa que te convence es la justicia. Significa que tú tienes que estar seguro que Jesús pagó. Después que tú lo has aceptado, tú tienes que estar seguro que Jesús pagó por tus pecados y que ahora tú eres un hombre justo, no por tu mérito, lo sabemos, y a pesar que tú no seas perfecto, Jesús ya hizo este trabajo y te presenta siempre perfecto delante de Dios hasta que tú creas en Él. Y de juicio, que es un juicio pendiente, lo va a le va a decir, bueno, si tú no aceptas, entonces hay la otra alternativa, el juicio que le tocó a Satanás, por eso que dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, que nosotros estaremos con Satanás si no aceptamos la oferta de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo y nosotros estamos en esta tarea. Pero ¿quién hace la obra? El Espíritu Santo. También dice que el Espíritu Santo nos santifica. Esa es la otra obra. En 2 de Corintios 3, del 17 al 18, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, como dice aquí, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, por el Espíritu del Señor somos transformados de gloria en gloria. ¿Cómo? Hacia tener el mismo carácter del Señor. Y también en Gálatas dice, o sea, aquí se entiende, ¿no? La acción del Espíritu Santo que nos santifica, que nos transforma. Y aquí también dice, porque si sois guiados por el Espíritu, o sea, si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, ¿qué sucede? Dice, no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, todas estas cosas que he mencionado y muchas más son la manifestación de los que no son guiados por el Espíritu. Pero los que son guiados por el Espíritu, hay un resultado. ¿Cuál es el resultado? Dice, mas el fruto del Espíritu, o sea, el fruto significa el resultado de la acción del Espíritu Santo, de la guía del Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces vemos que el resultado de la santificación del Espíritu Santo es que nosotros ya, siendo guiados por el Espíritu Santo,
rechazamos todas las otras cosas que hemos visto y empezamos a tener este resultado que son aquí. Quizá uno no lo tiene muy evidente en alguna parte, pero eso es la acción que hace el Espíritu Santo en nosotros y lo va a hacer constantemente desde que nosotros nos hemos convertido hasta que venga el Señor Jesucristo o que nos muramos. En esta acción, entonces, nosotros no debemos contrastar esta acción, no debemos contrastarla. Porque dice aquí, en Efesios 4, 30, 32, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, recuerdan que el sello del Espíritu Santo, para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Que está diciendo que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos esta guía. Y por eso que, así como estábamos viendo antes el fruto del Espíritu, debemos quitarnos de nosotros todo lo que a Dios no le agrada y al contrario empezar a ser como Jesucristo, sea benigno, misericordioso. Y aquí dice otras características que se suman a las que vimos antes, porque no es una... cuando hacen estas listas no son exhaustivas, sino que son una parte del fruto del Espíritu Santo, de la acción. Por eso que dice en Primera de Pedro, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, el Espíritu Santo nos está llamando a no contrastar, aquí, como estaba diciendo antes, o sea, cuando dice no contristéis, significa que o sea, se contrista cuando nosotros no aceptamos la corrección, cuando nosotros no le hacemos caso. Entonces como que se retira de nosotros y ya no va a ser la acción de corrección como hacía antes. Por eso eso es la parte más difícil, significa, o sea, más mala que puede suceder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Si nosotros rechazamos su guía, es la acción de comunión que Él quiere tener con nosotros disminuye, y si disminuye es como que Dios se está alejando de nosotros. Y sabemos que cuando Dios está lejos, nosotros ya estamos a la dirección de nosotros, a no tener protección, a no tener dirección, y estamos en angustia, estamos tristes, estamos angustiados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir una vida santa, vivir siendo obedientes. Por eso que también en Hebreos dice que debemos soportar esta disciplina, porque a nadie le gusta ser corregido o decir, tú estás mal, tú tienes que hacer otra cosa. Dice, caramba, constantemente me están corrigiendo. Sí, eso es parte de la humildad de nosotros con Dios. Y dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Entonces, usted ve, si nosotros aceptamos la corrección, entonces somos hijos de Dios. Dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, el que no acepta la disciplina se está poniendo en la situación de alejarse de Dios, de no ser su hijo. Pero al contrario, aun si no se puede entristecer momentáneamente la disciplina, después sabemos que nosotros
creceremos y estaremos bien con Él en esta comunión perfecta, sin que Él se aleje de nosotros. Ahora, ¿cuál es la actitud para recibir la corrección? Dice en Santiago. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros? ¿Se recuerdan? El Espíritu Santo mora en nosotros. Nos anhela celosamente. Pero, ¿qué sucede? Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, ¿cuál es la actitud? Ser humilde. Para yo recibir la disciplina tengo que ser humilde, no decir, ¿y por qué me están corrigiendo? ¿Y por qué Dios le dice así? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Cuando una persona humilde acepta la corrección y dice, sí, Señor. Ah, es verdad, wow, sí. Y esta actitud es la que debemos tener constantemente, no solo en el día que nos convertimos, sino siempre, porque si no, no recibimos la corrección, no avanzamos, no crecemos y contristamos al Espíritu Santo que se puede alejar de nosotros. Ahora, todas estas cosas no solo nos dan la certeza que Dios está con nosotros, o sea, este regalo del Espíritu Santo hace que nosotros podamos ser guiados, nos da consuelo y nos guía, nos enseña, nos recuerda. Ahora, todas estas cosas también nos ayudan a evangelizar. Ahora, ¿qué concepto debemos tener? Primero, que las personas no tienen el Espíritu Santo. O sea, que el mundo, como hemos leído antes, no lo puede recibir, no lo conoce. Y si no entiende las cosas de Dios, entonces nosotros debemos enfocarnos en darle el Evangelio, así como la obra del Espíritu Santo no es santificar a una persona inconversa, como siempre hemos dicho, ¿no? ¿Cuál es nuestro enfoque? El Evangelio, o sea, convertir las personas. Porque la obra del Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces nosotros también acompañamos el Espíritu Santo enfocándonos en estos argumentos. También debemos entender que la obra de convencimiento es de Dios. Nosotros solo usamos nuestros pies, nuestra boca, pero al final no es nuestra elocuencia, sino es el Espíritu Santo que convence del pecado. Entonces, en evangelización, enfoque en dar el Evangelio y seguridad que no somos nosotros, entonces nos quita de una parte la responsabilidad, de una parte la vanidad de decir que he hecho un gran discurso o de decir he hecho un mal discurso. Lo único que tenemos que hacer es darle el Evangelio y después se encarga el Espíritu Santo. También debemos estar confiados que no vamos así sin nada o cuando uno dice, bueno, ¿qué le voy a decir? Aquí dice que el Espíritu Santo os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Se recuerdan? O sea que el Espíritu Santo nos enseña y también nos recuerda. Entonces nos recordará al momento oportuno lo que tenemos que decir. Y lo dice de una manera más clara. Jesús mismo dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis. Repito, no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y esta es una promesa que nos tiene que quitar cualquier duda de decir qué voy a decir, lo voy a decir bien, cómo lo voy a decir. Aquí está diciendo, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, ni cómo lo tiene que decir, ni qué palabra tú tienes que decir, sino que el Espíritu Santo habla y debemos tener esta disposición y creerle que saldrá algo que no viene de mí, entonces no tengo que tener esta elocuencia
o preparación, vamos a decir, porque ya me ha preparado, ya el Espíritu Santo me ha hablado todas las palabras, entonces cuando yo voy, Él se enfocará en un argumento u otro y hablará a través de mí. Debemos entender eso para poder evangelizar de una forma más efectiva y poder ser usado de manera gloriosa. Así que Dios los bendiga y espero que ha sido un poquito más largo y se lo pueden escuchar de nuevo si quieren, pero había necesidad de puntualizar todas las cosas. Que Dios los bendiga.